En cuanto a las complicaciones de esta enfermedad, no se espera encontrar incremento en los lípidos, sí hiperglicemia porque hay una alteración de la secreción de insulina y un aumento de la producción de hormonas contrarreguladoras como catecolaminas, cortisol, glucagón. Hipercalcemia vendría a ser una complicación bastante rara y que ocurriría cuando hay hiperparatiroidismo primario. Y estamos hablando de una frecuencia de 1.5 a 7%. Hipercalemia se haría cuando hay una disfunción orgánica a nivel renal, estamos hablando de una insuficiencia renal aguda, que podría ser perrenal cuando hay secuestro, o también cuando ya hay una infección generalizada, el paciente está en sepsis, por alteración de la microcirculación. Aquí hay otra pregunta respecto a etiología de pancreatitis aguda. Señale una causa rara de pancreatitis aguda. Claramente las preguntas se refieren a las causas más frecuentes, y entre ellas tenemos como causas más frecuentes a litiasis vesicular y alcoholismo. Es las dos etiologías más frecuentes. Litiasis vesicular más frecuente en mujeres y ingesta de alcohol aguda más frecuente en varones. Pero este tipo de pregunta que estamos viendo nos están preguntando al revés, no qué es lo más frecuente, sino qué es lo menos frecuente. Y no solamente eso, sino qué es lo más raro. Por eso tenemos que jerarquizar la información respecto a la etiología para saber cuáles son las causas más frecuentes, las causas intermedias y las causas más raras que son motivo de esta pregunta. Si hacemos una lectura preliminar, tenemos que el litiasis vesicular es la causa más frecuente, es falso, no es la causa más rara. Disfunción del esfínter de Oddi, insuficiencia renal, fármacos como estrógenos, tetraciclinas, sulfamidas. Estos fármacos pueden producir pancreatitis aguda. Y origen autoinmunitario como síndrome de Sjögren. La causa menos frecuente, la causa más rara, tenemos dos, o autoinmunes o asociadas a infecciones, sobre todo de tipo viral, virus como el Coxsackie. Revisamos la etiología, las causas más comunes son litiasis vesicular y etilismo agudo. También tenemos el incremento de los triglicéridos cuando superan el valor de 1000 miligramos por decilitro. También post-CEPRE, post-procedimiento. Traumatismo y el empleo de algunos fármacos como inmunosupresores como la azatioprina, las sulfas, estrógenos, tetraciclinas y también antivirales. Retrovirus, antivirus, VIH. Poco comunes, las vasculares y vasculitis, PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, cáncer de páncreas, hipercalcemia, divertículo ampollar, fibrosis quística e insuficiencia renal. Y luego aquí tenemos las causas raras. Las causas raras como que saliera un cocodrilo por la tapa del desagüe. O raras como ¿cuál es el personaje más raro de la farándula? El personaje más raro de la farándula es Melcocha. ¿Cuál es la palabra de batalla de Melcocha? Es ay, ay. Entonces ese es el grito de batalla de Melcocha, y también nos está mencionando las causas más raras de pancreatitis: autoinmune y infecciones. Autoinmune como el síndrome de Sjögren, infecciones, virus de parotiditis, Coxsackie virus, ecovirus y también parásitos. Ahí va a depender el paciente de dónde esté viniendo. Debería estar en este caso viniendo procedente de la selva. Criterios de diagnóstico de pancreatitis aguda. Tenemos pues, como ya se ha mencionado, un criterio clínico. Es el dolor abdominal localizado en el epigastrio, muy intenso y que se acompaña de náuseas y vómitos. Luego pedimos las enzimas respectivas para hacer el diagnóstico bioquímico, el diagnóstico enzimático. Y tenemos dos enzimas, amilasa y lipasa séricas. El punto de corte mayor o igual a 3 veces el valor normal superior. Un nivel de evidencia 1, que significa que es en base a metaanálisis, y la recomendación grado A. La recomendación correspondiente donde hay consenso y que está asociada a un buen nivel de evidencia.
Tercero, el tercer criterio de diagnóstico es el diagnóstico por imágenes, por tomografía. Generalmente no es necesario recurrir a la tomografía para hacer el diagnóstico. Sin embargo, puede haber casos en el que el paciente, a pesar de tener el criterio clínico, un dolor intenso y las características ya mencionadas, se le hace el dosaje de enzimas y las cuales resultan normales. Ya ha sido mencionado ya en anteriores clases que la clínica manda, actualmente 2011 con todos los adelantos habidos y por haber, la clínica sigue mandando. Si ustedes ven que el paciente tiene criterios clínicos de pancreatitis aguda y además tiene factores de riesgo respectivos, es necesario confirmar el diagnóstico mediante estudio de imágenes, pidiendo una tomografía abdominal. Nivel de evidencia 3, grado de recomendación C. En este caso, la tomografía no requiere contraste, lo que se busca son los criterios de Baltasar. Entramos en detalle respecto a la amilasa sérica. Se empieza a incrementar de 3 a 6 horas, en pico entre 20 y 30 horas y se normaliza en 2 a 3 días. En el caso de pancreatitis alcohólica generalmente es normal. La persistencia de la amilasa después de la primera semana tiene que hacernos sospechar en una complicación temprana como es la necrosis pancreática. Hay una sensibilidad llega hasta el 95%, una especificidad al 91%, un LR 9.1 y un LR negativo 0,2. Hay una sensibilidad bastante alta, es por eso que conocemos siempre que la amilasa es muy sensible para el diagnóstico de pancreatitis aguda. De tal forma que, como ya he mencionado anteriormente, cuando una prueba es altamente sensible y si sale negativa, probablemente esté alejando, si no descartando, el diagnóstico. Pero también la amilasa tiene una buena especificidad, una especificidad por encima del 90%, tiene 91% de especificidad. Especificidad, como ustedes recuerdan, la capacidad de detectar sanos. Quiere decir que si restamos 100 menos 91, solamente 9% de casos pueden presentarse falsos positivos para el diagnóstico de pancreatitis aguda mediante la amilasa sérica. La lipasa es la otra enzima que se empieza a elevarse de 3 a 6 horas y el pico es a las 24 horas. Dura mucho más, su duración está entre 8 a 14 días. A partir del cuarto día la sensibilidad empieza a disminuir a un 60% y la especificidad a un 70%. Tiene una sensibilidad de 94% y una especificidad de 96%. La sensibilidad de la amilasa también es una sensibilidad buena. ¿Cuándo debemos pedir amilasa? ¿Cuándo debemos pedir lipasa? ¿Cuándo debemos pedir los dos juntos? Si el paciente recién ha empezado el dolor abdominal, basta con pedir amilasa. Pero si está viniendo ya después de 2 días, 3 días de dolor abdominal, se debe pedir lipasa porque probablemente la amilasa ya se haya normalizado. Tienen a este cuadrito la curva que ambos, tanto la amilasa como la lipasa, se elevan de 3 a 6 horas en pico, de 12 a 20 horas. La amilasa sérica se normaliza en 2 a 3 días y la lipasa de 8 a 14 días. La amilasa es más sensible y la lipasa es más específica. Sin embargo, la especificidad de la amilasa es más del 90% y la sensibilidad de lipasa es más del 90% también. ¿Qué podemos decir sobre las otras enzimas? Cuando el paciente tiene pancreatitis aguda por etiología biliar y además tiene coleocolitiasis, es posible encontrar un incremento de las otras enzimas. Ya en varias oportunidades en el hospital donde yo trabajo, he encontrado casos de pacientes con pancreatitis aguda por litiasis vesicular y que probablemente tengan coleocolitiasis que presentan niveles bastante altos de transaminasas. Estamos hablando por encima de 1000 y con predominio de TGP sobre TGO.
Tal es así que parece que además de la pancreatitis aguda pudieran tener hepatitis viral. Esa es la impresión que se tiene en ese momento. Y se le pide todos los marcadores para hepatitis A, hepatitis B e incluso hepatitis C, los cuales salen negativos. Haciendo la revisión respectiva respecto a lo que estoy mencionando, he logrado averiguar que en caso de pancreatitis aguda con coleocolitiasis es posible encontrar niveles tan altos de las transaminasas, tanto de TGO como TGP, porque ustedes saben que en el estado de colestasis no deben superar más de 5 veces las transaminasas, pero esta sería una excepción donde están por encima de 1000 incluso. ¿Cuál sería la forma de darnos cuenta que este incremento de transaminasas no es porque tenga asociada una hepatitis viral aguda, sino porque es parte del cuadro mismo? Lo que se sugiere en este caso es pedir un control a los 2 días por lo menos de las transaminasas, donde se va a ver una disminución bastante significativa, lo cual no se vería si fuera una hepatitis viral. Ante la pregunta, si nos hicieran la siguiente pregunta, en un paciente que tiene coleocolitiasis y pancreatitis aguda, ¿cuál es la enzima que es mucho más sensible para la colestasis? Y nos ponen TGO, TGP y fosfatasa alcalina. Nos veríamos seguramente motivados a marcar fosfatasa alcalina, pero no es así. La enzima que tiene mayor valor predictivo positivo es la TGP. En un metaanálisis se encontró que la bilirrubina total y fosfatasa alcalina tienen baja sensibilidad para detectar patología biliar. En cambio, la TGP, más de 3 veces el valor normal superior, tiene un valor predictivo positivo que supera el 95%, pero una sensibilidad baja. Es necesario recordar esto, que la enzima que tiene mayor valor predictivo para detectar colestasis es la TGP. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de pancreatitis aguda, pasamos al siguiente paso, que es determinar la severidad, para saber dónde vamos a manejar. Si vamos a manejar en la sala de observación inicialmente y luego pasamos a una sala de hospitalización convencional, o si el paciente debe pasar a UCI de frente. Vemos los criterios de Ransom. La desventaja de los criterios de Ransom es que se requieren esperar 48 horas para saber cuál es la puntuación. Tenemos ahí en su pantalla los criterios de ingreso. Tenemos dos tipos de Ransom. Ransom de etiología de pancreatitis no biliar y Ransom para pancreatitis biliar. Hay 5 parámetros: la edad, los glóbulos blancos, glucosa en sangre, LDH y TGO. Para pancreatitis biliar, la edad es más de 70 años, a diferencia de pancreatitis alcohólica no biliar, más de 55 años. El recuento de leucocitos para pancreatitis biliar más de 18.000 y para pancreatitis no biliar más de 15.000. La glucemia y la TGO tiene valores semejantes: glucemia mayor de 200 mg por decilitro y la TGO mayor de 250 unidades internacionales por litro. El LDH sí varía. En la biliar es mayor de 450 unidades internacionales por litro y para no biliar mayor de 350 unidades. Ya en el transcurso de 48 horas, a las 48 horas, tenemos 6 criterios adicionales. La variación de hematocrito, en el caso de pancreatitis no biliar, se espera una disminución más del 10% y en pancreatitis biliar una disminución mayor del 10%. Es similar. En cuanto al aumento del BUN, para pancreatitis no biliar, un aumento mayor a 5 mg por decilitro y biliar mayor a 2 mg por decilitro. Hay que recordar que BUN es igual a urea sobre 2 aproximadamente.
Hipoxemia solamente como criterio para pancreatitis no biliar. Hipocalcemia es similar para ambos, menos de 8 miligramos por decilitro. Por último, el déficit de base y el déficit de volumen, el secuestro de líquido. El déficit de base y el secuestro de volumen para pancreatitis no biliar, déficit de base más de 4 milimol por litro y déficit de volumen más de 6 litros. En cambio, para pancreatitis biliar, déficit de base más de 5 milimol por litro y un déficit de volumen mayor de 4 litros.